Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde hoy y siempre. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida en este día miércoles 5 de abril de 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Hoy vamos a leer juntos y meditar el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, desde el versículo 14 al 25. Les invito para que busquen en sus Biblias San Mateo 26 del 14 en adelante para que podamos deleitarnos de la palabra del Señor, para que podamos hacer lo que dice allá en Josué 1:8, leer, releer, meditarlo día y noche para así poder cumplir lo que en la palabra de Dios está escrito y así hacer la voluntad de Dios. San Pablo nos dice allá en Efesios 5:10 que busquemos siempre cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Jesús nos dice en Mateo 4:4 que nos alimentemos de la palabra de Dios, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el Salmo 119, versículo 105 nos dice que la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz es nuestro sendero de nuestra vida. En Romanos 10:17 nos dice cómo ustedes y yo podemos tener más fe. Romanos 10:17. Por tanto, la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Entonces, si ustedes y yo queremos tener más fe, ¿cómo podemos hacerlo? A través de dejarnos guiar de la palabra del Señor y de alimentarnos de ella. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que descienda sobre cada uno de nosotros, para que ustedes y yo seamos capaces de entender la palabra de Dios, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Empezamos con la lectura del Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 14 al 25. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, le preguntó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas estaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir, mi hora está cerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado, y le prepararon la Pascua. Llegada la fiesta, llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos, y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan el pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso maestro? Jesús respondió:
Tú lo has dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes en este día miércoles 5 de abril del 2023. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Ayúdenme a llevar el Evangelio a más personas dándole compartir y suscríbanse a su canal de evangelización. Vamos a meditar el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 26, del versículo 14 al 25. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, se presentó a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me darán si se lo entrego? Ellos prometieron darle 30 monedas de plata. Y a partir de ese momento Judas estaba buscando una oportunidad para entregárselo. Entonces Judas, que de hecho era un ladrón, lo dice las Escrituras en San Juan capítulo 12, versículo 4, que él era un ladrón y se robaba lo que tenían en la bolsa. Entonces Judas se deja llevar por esa ambición del dinero y se va a negociar con los sacerdotes que querían matar a Jesús. ¿Y por qué? Porque Jesús sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos, hacía milagros en el día sábado porque Él es dueño y señor del sábado. Y por eso lo querían matar. Jesús nos dice allá en Hebreos 4:15 que Jesús es hombre, es igual, es Dios y hombre, dos naturalezas en una persona. Colosenses 2:9. En Hebreos 4:15 nos dice que Dios es igual a nosotros, excepto que Jesús es igual a nosotros, excepto en el pecado, que en Él no hay pecado. Ellos le querían matar es por eso. Lo que ya está escrito de Jesús allá en el libro de la sabiduría, capítulo 2, del versículo 12 en adelante, y le dice: matémosle, torturémosle, porque Él nos echa en cara nuestros errores. Entonces, a ellos Judas va y le dice: ¿cuánto me dan para yo entregárselo? Va a negociar, porque a Judas, más que su maestro, le importa el dinero, más que Jesús. Así hay muchos Judas Iscariotes de hoy en día que por dinero están dispuestos a venderse, a vender su dignidad, a vender a lo que puedan, con tal de obtener dinero. Judas Iscariote. Vamos a ir analizando poco a poco. Aún a través de su traición, que Judas, de hecho, más adelante los entrega, los conduce para que lo arresten a Jesús. En el versículo 50, aquí mismo en San Mateo 26, versículo 50, dice Jesús: amigo, así entregas al Hijo del Hombre. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lo que vienes a hacer, hazlo ya. Pero miren, Jesús lo llama amigo, a pesar de lo que lo está vendiendo, lo está entregando para que lo escupan, lo abofeteen, se repartan sus vestiduras, le hagan cargar la cruz. A pesar de todo eso, de esa traición de Judas, Jesús le dice: amigo. A esas personas que son como Judas, que por dinero hacen muchas cosas, Jesús le dice: amigo, amiga, es hora de volver al rebaño donde Jesucristo es el pastor. Porque hay personas que se han salido del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo sus propias apetencias y pasiones. Por dinero dispuestos a hacer lo que sea, como Judas, por dinero dispuesto a entregar a Jesucristo. Se pusieron de acuerdo para darle 30 monedas con tal que se lo entregue. Y él toma el dinero y se olvida de nuestro Señor Jesucristo, de su enseñanza, del amor hacia Él, sino va y le entrega.
puede ser que muchos con esa actitud estén hoy escuchando. Y no es por casualidad, es por algo. El Señor tiene sus instrumentos que a través de su palabra nos llega a cada uno de nosotros. Entonces tenemos que ponerle mucho ojo y mucha atención a lo que escuchamos en la palabra del Señor, para ver si no somos de esas personas, ustedes y yo, que por dinero somos capaces de hacer lo que sea, levantar falso testimonio para mandar a alguien a la cárcel, o mentir por dinero, para ser falsos testigos, para levantar falso testimonio, por dinero, para vender sus cuerpos, por dinero, para vender la dignidad, por dinero, para vender a otra persona. Judas Iscariote. Y el Señor, aún a través de esa actitud que que hay en muchos por ahí, que más les importa el dinero, Jesús le dice: amigo, amiga, ¿así entregas al Hijo del Hombre? Y por eso nos dice que Jesús nos amó hasta el extremo, hasta dar su vida por nosotros. Entonces, allá en Juan 15:3, en Juan 15:13 nos dice que no hay más amor que aquel que da la vida por nosotros. Aún que haya alguien como Judas que lo vende, Jesús no reniega de él, no le trata mal y le dice: amigo, así entregas al Hijo del Hombre. Y recordemos que Jesús está en nuestro prójimo. Jesús está en nuestros hermanos y hermanas. Así que lo que hagamos con ellos estamos haciendo con el mismo Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos dirá hoy: amigo, amiga, ¿así entregas al Hijo del Hombre? Seguimos, versículo 17. El primer día de la Pascua, en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de Pascua? Jesús contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda a decir, mi hora se acerca, y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y sigue diciendo: los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Los discípulos le vienen a decir a Jesús: Jesús, ¿dónde quieres que sea la cena de la Pascua? Jesús les da una orden, ellos van y hacen tal como Jesús les dice, tal como Jesús les ordena. Teológicamente, ahí nos enseña que ustedes y yo tenemos que hacer todo lo que Jesús nos enseña, a través de su palabra, a través de su iglesia, a través de la tradición de la iglesia. Lo que Jesús nos enseña tenemos que hacer, y no tenemos que quitarle nada, añadirle nada, ni cambiar nada. Lo que Jesús nos enseña, eso tenemos que hacer, mis amados hermanos y hermanas. Nos dice allá en Tito 2:1, tú enseña conforme lo que es a la sana doctrina. La sana doctrina es lo que Jesucristo nos enseña. Lo que Él nos dice que hagamos, eso tenemos que hacer. Dice que los discípulos se fueron a hacer todo tal y como Él lo había dicho. Porque si ustedes y yo decimos que amamos a Jesús y no hacemos lo que Él nos dice, Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Llegada la tarde, Jesús se puso en la mesa con los 12. Y mientras comían, les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sentían profundamente afligidos y uno a uno comenzaba a preguntarles: ¿seré yo, Señor? Entonces aquí Jesús les vuelve a anunciar: uno de ustedes me va a traicionar. Va a haber un traicionero. ¿No será que uno de esos también, no será que seremos ustedes y yo,
que traicionamos a nuestro Señor Jesucristo? Y alguien me podría decir, no, yo nunca le traiciono al Señor. A ver, veamos. Jesús en su palabra, Mateo 26, 40 y 41, nos dice que tenemos que orar mínimo 1 hora diario para no caer en la tentación. ¿Oramos ustedes y yo 1 hora diario? Si la pregunta es no, estamos traicionando a lo que Él nos enseña. Jesús fundó su iglesia, nos deja los sacramentos que son medios de salvación para acercarnos a Él a través de su iglesia y participar de los sacramentos que Él instituyó personalmente. Y a veces nosotros decidimos salirnos de esa enseñanza y así traicionamos a Jesús. Jesús funda una iglesia y a veces hay personas que dicen, no, la iglesia no sirve, la iglesia se acabó. Miren cómo traicionan a Jesús. Y dice Jesús, alguien de ustedes me va a traicionar. ¿No será que hasta hoy en día hay muchos que están traicionando al Señor al no permanecer en su una y única iglesia que Él fundó? Y muchos están traicionando al Señor al decir que yo tuve una visión, el Señor me dijo, hace tal cosa y desde hoy en adelante eres pastor. Allá en Jeremías 14:14 dice que son falsas visiones, visiones mentirosas. Ezequiel 13 del 1 en adelante. Dios reprende a los falsos pastores que se autonombran pastores y vienen a decir lo que les viene en gana. Y hay mucha gente que va detrás de ellos. No, así también de esa manera están traicionando a Jesús al no permanecer en la sana doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Él contestó, el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Entonces, hay graves consecuencias cuando le traicionamos a Jesucristo nuestro Señor. Jesús dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado, le van a matar, va a resucitar, pero hay de aquel quien entrega al Hijo del Hombre, quien traiciona al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y tenemos que analizarnos a ver si con nuestras actitudes estamos traicionando al Hijo de Dios, a Jesucristo. Jesús nos deja su palabra para que nosotros nos guiemos de ella, porque Salmo 119, versículo 105 es la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y la luz de nuestro sendero de nuestra vida. ¿Y cómo le traicionamos nosotros? Siguiendo lo que nos enseña el mundo, viendo lo que está a la moda, escuchando esas canciones de reggaetón que es pura pornografía lo que hablan esos temas, pero eso sí escuchamos y no queremos escuchar ni alimentarnos de la palabra del Señor. Si ven cómo le traicionamos al Señor, y el Señor aún nos dice así en el versículo 50, así, amigo, amiga, así traicionas al Hijo del Hombre, así, y todavía te llamas cristiano, soy creyente. Eso no es correcto, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que buscar lo que dice en Efesios 5:10, Efesios 5:17, buscar cuál es la voluntad de Dios y no tratar de agradarle al mundo. Santiago 4:4 nos dice, adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Y lo que el mundo quiere de hoy en día que ustedes y yo nos hagamos amigos del mundo y nos apartemos de Dios. Por eso en muchos lugares ya no quieren que hable de la Biblia, no quieren que... Una vez a mí me invitaron a predicar y un poco me dio risa. Me dice, hermano, vamos que prediques en una comunidad. Excelente, ¿cuándo y a qué hora, qué día? Pero un detalle. ¿Cuál es el detalle? Dígame a ver. Voy a predicar, pero no hables de la Biblia. Entonces, ¿qué voy a hablar? Contraten un payaso que les haga reír. Y a veces la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, pero sí andan escuchando canciones de despecho, canciones cortavenas, músicas de por aquí y por allá, músicas pornográficas, como esas músicas, incluyendo músicas satánicas. Y Jesús les dirá,
¿Así traicionas al Hijo del Hombre? Así. Y no solamente eso. Lo hacen muchos papás y mamás y eso enseñan a sus hijos a hacer, escuchar ese tipo de cosas. O ver cosas, enseñar a sus niños a ver cosas en la televisión que no deben de ver. Y Jesús viene con tanto amor y dulzura. Amigo, amiga, ¿así me traicionas? Cuando nos invita a rezar, ahí no queremos rezar. Pero invítale a una fiesta, invítale a tomar trago, invítale al chisme, a las calumnias. Ahí sí están primero, en la primera fila. Y Jesús dice, ¿así traicionas al Hijo del Hombre? Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también. ¿Seré yo acaso, maestro? Respondió Jesús. Tú lo has dicho. Él mismo se delató. Y a veces es la conciencia que no nos deja tranquilos. A mis amados hermanos y hermanas, Jesucristo nos amó y nos amó hasta el extremo, hasta el punto de dar la vida por nosotros. Porque 1 Juan 4:7 dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, Jesús nos dice en Juan 15:12 que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Que no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y Jesús dio la vida por ustedes y por mí, mis amados hermanos y hermanas. No le traicionemos al Señor. Hagamos lo que nos dice el Señor. Busquemos la voluntad de Dios y no nuestra propia querencia. Busquemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso en el Padre Nuestro decimos, hágase tu voluntad. Busquemos siempre la voluntad del Señor. Ocupémonos de las cosas de Él. San Mateo 6:33, ocúpense del reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos más del Señor, mis amados hermanos y hermanas. Hoy estamos aquí presentes, mañana quién sabe dónde estemos. En esta Semana Santa acerquémonos a la confesión. En YouTube subí estos días un video corto acerca del sacramento de la confesión bíblicamente. ¿Por qué es necesario que ustedes y yo participemos de ese sacramento que Jesús instituyó personalmente? Para que Jesús no nos diga, amigo, amiga, ¿así me traicionas? Jesús funda la iglesia, deja los sacramentos, uno de ellos el sacramento de la reconciliación. Y mucha gente ya no se quiere confesar, que es que van directamente con Dios, cosa que no está en la Biblia. Y nos llamamos creyentes. Jesús nos dirá, ¿así me traicionas? Participemos de ese don gratuito de Dios, de ese sacramento de la reconciliación, mis amados hermanos y hermanas, para que luego estemos preparados y podamos recibir dignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque si no estamos preparados si no nos hemos confesado y recibimos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nos dice en 1 Corintios 11, 27 y 29, que quien hace eso come y bebe su propio castigo o su propia condenación. Que eso no pase con nosotros, mis amados hermanos y hermanas. No le traicionemos más al Señor, busquemos cuál es la voluntad de Él. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Efrén, predicador católico. Denle compartir, denle suscribir a su canal de evangelización. Si desean apoyarnos en este ministerio de predicación, lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. Un abrazo bien grande de corazón a corazón, como dice en 1 Corintios 16, 23, que la gracia de Jesucristo esté con ustedes. Amén.